Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un gusto saludarles el día de hoy. Gracias, gracias, gracias por ver este video y por estar aquí conmigo. Hoy les hablaré del significado que tienen las emociones en el cáncer, una enfermedad que todos le tenemos un respeto muy considerable, un respeto particular, porque asociamos cáncer con muerte. Voy a saludar Julia Barrera, está aquí conmigo, Gabriela Hernández, Joana Sánchez Castro desde Cuba, Yolanda Arce desde Perú. Gracias, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Soy Lucrecia Noriega, permítanme presentarme como siempre, Master Coach en Programación Neurolingüística, hipnoterapeuta y genióloga. Les invito a que se suscriban a mi canal, me regalen sus likes, es muy importante para mí, por favor, que me regalen sus likes y le den a la campanita para que YouTube les avise cuando hay nuevos videos. YouTube les notifica cuando ustedes presionan la campanita. También pueden compartir estos videos a sus amigos, a sus contactos, para que se enteren de qué se tratan las emociones en el cáncer. Y también los otros videos que hago, hay más de 500, 600 videos que les puede servir, amigos. Hay algunos videos más cortos que otros, pero que tienen mucha, mucha información que les puede ser útiles. Díganme de dónde me están viendo, por favor, para saber si estoy bien en el aire, si se me ve bien, por favor, si se me escucha bien, háganme saber si fueran tan amables. Entonces, amigos, para que se enteren, les decían de qué se tratan las emociones en el cáncer, ¿no? Y vamos a empezar sin más preámbulos. Y también quiero decirles que si desean si por ejemplo están pasando por algún momento difícil y ustedes necesitan que alguien les oriente, que alguien les dé un consejo, con mucho gusto pueden hacerlo, pueden escribirme a mi WhatsApp a +1 415 240 5042, +1 415 240 5042, y yo les puedo dar un alcance, les puedo dar un consejo. Esto es totalmente gratuito. Yo no cobro por esto, porque esto es una manera de yo agradecer a la vida, al universo, a Dios, a mis arcángeles, de que yo hago lo que a mí me gusta. Esta es mi misión en esta vida. Entonces yo lo hago con mucho cariño. No tengo por qué cobrar por esto. No, lo haría por cualquier persona. ¿Ok? Dígame si me ven, por favor, si fueran tan amables, para saber si están ahí conmigo, si me veo bien, por favor. Entonces, amigos, sin más preámbulos, primeramente veamos qué es el cáncer. ¿De qué se trata el cáncer? El cáncer es una enfermedad donde las células del cuerpo se multiplican sin ningún tipo de control y se diseminan a otras partes del cuerpo, ¿no? En condiciones normales, las células se forman y se multiplican mediante un proceso que se llama división celular. Así se forman células nuevas que el cuerpo necesita cuando las células que ya están envejeciendo se dañan o mueren, y las células nuevas las reemplazan. Pero ¿qué sucede? Que a veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o dañadas se forman y se multiplican cuando deberían de hacerlo, cuando no deberían de hacerlo, y se forman, de ahí es donde se forman los tumores, ¿no? Los tumores cancerosos. Marina Garzón, buenas noches, señora Lucrecia de Bogotá, Colombia. Gracias, Marina, gracias por acompañarme. Entonces, es así como se crea el cáncer. Entonces, como les decía, el cáncer es una enfermedad que a todos nos asusta. El solo hecho de escuchar esta palabra nos lleva a pensar en muerte. No hay cura, cuánto tiempo le quedará de vida y tantas cosas más. Claro que no en todos los casos esta enfermedad es incurable. Hay muchos tipos de cánceres que se pueden superar, pero qué emoción, hay que ver qué emoción está ligada al cáncer. Están los sentimientos de miedo, de rabia, de tristeza, de ansiedad ligado a ella. ¿Están estos sentimientos ligados a ella? Esto lo vamos a ver más adelante. Fíjense, para la biodescodificación, que es una ciencia, la manera de trabajar la enfermedad es descifrando el código biológico oculto que existe detrás de la enfermedad, ya que este código queda atrapado en el inconsciente. Luego que la persona sufrió una situación de estrés emocional o algún impacto fuerte, a esto se le llama bioshock y va a aparecer una especie de reacción biológica de supervivencia.
Al momento que aparece ese biochoc que va a afectar tanto el nivel psicológico, perdón, una área específica de nuestro cerebro que podría provocar una lesión a algún órgano de nuestro cuerpo. Esta teoría es casi igual a la teoría del doctor Hammer, que luego se las voy a contar cuál es su teoría y qué es lo que le ocurrió a este doctor que también tuvo un problema de cáncer, ¿ok? Julieta Arza, buenas tardes, querida Lucrecia, desde Argentina. Gracias Julieta por estar aquí conmigo, muchas gracias. Ahora hay que chequear, por ejemplo, en qué momento de la vida de la persona se produjo una situación importante que quizás podría haber sido el momento de repente de su concepción o quizás venga de sus ancestros también. Por otro lado, nosotros en la programación neurolingüística lo que hace es reprogramar el cerebro. Por eso se llama programación neurolingüística, porque se reprograma el cerebro y se identifica y se utilizan modelos de pensamientos que tienen que tienen influencia sobre la persona en la manera de comportarse y la manera como resuelve sus problemas. Entonces, lo que hace la programación neurolingüística es programar la forma de pensar de la persona para que ese pensamiento se convierta de ser un pensamiento negativo, se convierte en un pensamiento positivo e influya en la salud. Y así la enfermedad mejore o se vaya, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad. Y ojo, amigos, que el cerebro es el único órgano que puede ser reprogramable. Entonces, esto es muy, pero muy importante, porque si los seres humanos supiéramos cómo trabajar nuestro cerebro y cómo reprogramarlo, nuestra vida sería totalmente distinta. Por eso es que hay gente privilegiada que sabe cómo funciona el cerebro y cómo puede reprogramarlo y hace con su vida lo que desea, incluso con su cuerpo, con las enfermedades. Entonces, por ejemplo, en la biodescodificación o la PNL o en el árbol genealógico, no es que cure las enfermedades, es la persona que al saber el origen lo acepta y lo cambia. O sea, cambia su pensamiento relacionado a esa situación que le provocó esa enfermedad. Por otro lado, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, con el árbol genealógico, que es algo muy profundo, ya que accedemos a todo un sistema de creencias, se chequean fechas, situaciones repetidas, acontecimientos fuertes, nombres, historias de nuestros ancestros. Recuerden que todos llevamos la biología de nuestros abuelos, los bisabuelos, de los padres y de todas las generaciones mucho más atrás. Entonces, el hacer el árbol genealógico nos va a ayudar a desbloquear todas esas cargas heredadas que no son nuestras y que se han quedado grabadas en nuestro ADN, en nuestras células. Y fíjense, cuando existen secretos familiares, podrían estar escondidos en situaciones de enfermedades o las repeticiones familiares en distintos aspectos de la vida, ¿no? Ya sea en la vida amorosa, en la vida profesional, en la salud, en lo social, en cualquier aspecto de la vida. Al trabajar el árbol nos ayuda a sanar, a reparar lazos y encontrar solución a situaciones, por ejemplo, de angustia. El conocer y reconocer las historias vividas por nuestros ancestros nos va a ayudar a trabajar nuestra identidad y las enfermedades. Por eso es importante que uno sepa cuáles son nuestros orígenes. Si ustedes van al médico hoy en día, los médicos le preguntan si tienen, por ejemplo, diabetes o cáncer, quién en la familia, quién, la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, el bisabuelo, la bisabuela, quién de ellos tuvo esa enfermedad que tú ahora estás padeciendo. No te lo preguntan por gusto, te lo preguntan porque hay una historia biológica que vamos arrastrando como una herencia en nuestra vida. Entonces es importante saber esa historia y transmitírsela a los hijos por cualquier tipo de situación que puedan pasar en la vida, tanto en situaciones de la vida diaria como en situaciones de enfermedades. Rosario Arce, hola Lucrecia, hola Rosario, muchas gracias por estar aquí. Joena Sánchez, saludos desde Cuba, un fuerte abrazo. Gracias, Joena, muchísimas gracias. Entonces, amigos, quiero compartirles la historia del doctor Hammer que les decía
hace un momento, de cómo la manera que él explica, perdón, cómo la biodescodificación explica el cáncer es muy similar a la premisa del doctor Hammond, de lo que él descubrió hace muchísimos años atrás. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el doctor Hammond, quien fue padre de la nueva medicina germánica, en el año 1981 mostró al mundo, mediante un escáner cerebral, cómo alguna área del cerebro sufría alteración, es decir, la emoción por el impacto de alguna situación dolorosa dejaba un rastro de alteración en alguna área del cerebro y esto se transformaba físicamente en una enfermedad. Él investigó más de 30,000 casos, amigos, de personas con cáncer y enfermedades similares e incluso él vivió en carne propia una situación difícil que lo llevó a desarrollar también cáncer. Él vivió una situación traumática con uno de sus hijos que recibió un impacto de bala. Fue una bala perdida que le cayó cuando el joven estaba descansando en un bote y ese impacto lo llevó a la muerte. Inclusive en Netflix hay una serie documental sobre este caso del doctor Hammer, El príncipe que nunca reinó, algo así creo que se llama. Esa historia es la vida real, es lo que le sucedió al hijo del doctor Harmer. Entonces, ante este hecho, que fue tan profundo para él y tan doloroso, porque ningún padre obviamente espera algo así que le pueda pasar a un hijo, ¿no? Entonces, el impacto para él fue tan grande, tan profundo por la pérdida de su hijo, que con el tiempo, con el pasar de los años, él desarrolló cáncer de próstata. Y lo interesante de esto es que la próstata está ligada a la procreación. El cuerpo es sabio, amigos, y va a reaccionar a cualquier inesperada situación de peligro, desencadenando una enfermedad, en este caso como el cáncer, ¿no? Y esta enfermedad se puede manifestar si tú tuviste una herida emocional en tu niñez, quizás creada por alguno de tus padres o tal vez por los dos. Y esto lo tienes tú de repente muy guardado, lo has vivido en silencio, sin expresarlo, sin soltarlo. Y estas heridas que son muy importantes y te pueden causar estas enfermedades como el cáncer, son heridas de la infancia, es decir, es la herida de abandono, es la herida de rechazo, es la herida de humillación, es la herida de traición y es la herida de injusticia, entre otras tantas cosas más que también pueden contribuir a que se desarrolle este tipo de enfermedad. Y como les decía, el cáncer está profundamente ligado a emociones, ¿no? Que están inhibidas a sentir un profundo resentimiento que puede ser de repente muy antiguo relacionado a alguien o algo, alguna situación que te duele y que no has resuelto, que no has expresado, que no has hablado, que has dejado atrás tus sentimientos, haciendo como que nada pasara. Hay muchísima gente que vive así, ¿no? Eh, tratando de tapar el sol con un dedo y les pasa situaciones fuertes, situaciones graves y hacen como que nada les pasa. Pero sin embargo, esas emociones están calando por dentro. Y el cáncer se da, o mejor dicho, es el resultado en muchísimas ocasiones de vivir por años un conflicto interno como culpabilidad, heridas de la infancia, tristeza, rencor, confusión, odio, estrés, tensión y muchas cosas más. Y les voy a nombrar 10 tipos diferentes de cáncer para que ustedes vean qué emociones están ligadas a estos tipos de cánceres. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué emoción está asociada con una persona que sufre cáncer en la boca? Recordemos que la boca es la puerta de entrada, el vestíbulo entre lo que entra en nuestro interior, como el aire, el líquido, los alimentos, y lo que sale de ella, ¿no? Que son las palabras y el aire. Las palabras son las que muestran nuestras emociones, las que transmiten nuestro sentir, lo que estamos sintiendo por dentro. Si la persona sufre cáncer en la boca, deberá chequear en su interior. Quizás es alguien que alimenta sentimientos de destrucción hacia otros. Quizás le desea el mal a alguien, no es alguien que de repente no ha sido de su agrado. Es necesario cambiar ese sentir por sentimientos de amor y debería dejar de entrar el cariño y el afecto por los seres queridos y no mantenerse en ese odio, en ese malestar, en esa incomodidad. Fíjense, existen
varillas de radiestesia, que las tengo acá cerca, pero no las tengo a la mano, con la que uno puede medir. Esas varillas de radiestesia eran usadas por los griegos, los egipcios, hace muchos años atrás. Ellos la utilizaban para buscar agua, para buscar tesoros, ¿no? Y esas varillas de radiestesia funcionan con el electromagnetismo de la persona, del cuerpo, de la energía de la persona. Entonces, se hace un experimento pequeñito donde tú pones a una, yo lo hice en un programa que me invitaron, puse a dos personas y a una de ellas le dije, insúltala, dile todo lo que quieras, dile hasta de lo que se va a morir, pero mentalmente, ¿no? Para que no suene feo. Y efectivamente lo hizo. Y cuando yo le puse las varillas de radiestesia a la persona que había recibido el insulto, las varillas daban vuelta en negativo porque significaba que su energía estaba saliendo, porque había una negatividad que alguien se le había lanzado. Y cuando le puse las varillas a la otra persona que había lanzado todos los improperios, también daba vueltas, porque tanto la persona que lanza el improperio como la que recibe, botan energía, sueltan energía y su energía baja y la energía es negativa. Luego le dije a la persona que le había mandado la energía negativa que le mandara amor, que le mandara cariño y las varillas se cerraron porque estaba recibiendo amor y la energía y estaba recibiendo buena energía. Y la persona que mandó la buena energía, también las varillas se cerraron. Lástima que no puedo hacer la demostración aquí, pero ese video que hice me parece que está en YouTube, en ese programa que me invitaron. Pero bueno, fue hace mucho tiempo atrás, ¿no? Lo que quiero decirles es que lo que tú le mandes o le digas a la otra persona, eso también te va a llegar a ti. Entonces hay que tener cuidado cómo se habla, cómo se expresa, cómo nos manifestamos hacia otras personas para evitar que nos pueda dar un cáncer de boca más adelante. Uno nunca sabe, ¿ok? Félix Araujo, ¿verdad? Grandes verdades, es un buen conocimiento. Gracias, Félix, muchísimas gracias. Por ejemplo, hablemos del cáncer en los huesos. ¿Cuánta gente que conocemos ha tenido cáncer en los huesos? Nuestro sistema linfático es el que está más vinculado directamente a nuestras emociones o al lado afectivo. Nuestros ganglios son como pequeños riñoncitos de nuestro sistema linfático y nos sirven para filtrar la linfa de las impurezas. Es parecido a lo que hacen los riñones para nuestro sistema sanguíneo. Entonces, ahí en esos ganglios estamos recibiendo toda esa negatividad, toda esa mala información de las situaciones que suceden en nuestra vida. Entonces, perdón que se me fue aquí, entonces, hay que tener cuidado con la situación de nuestros huesos, con la situación de esos ganglios que están recibiendo toda esa información y esa información pasa al interior de nuestros huesos y ahí es donde se forma, lamentablemente, el cáncer de huesos. Hay que tener mucho cuidado también con eso, amigos, ¿ok? Entonces, luego viene el cáncer de ganglios nos dice que hay mucho miedo en nuestra vida, hay mucha culpabilidad, hay mucha desesperación frente a las emociones que pueda sentir tanto en el amor y en el sexo. La persona necesita aceptar que todo puede ordenarse en su interior con amor y armonía y no mantenerse en ese miedo, en ese dolor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego viene el cáncer de los pulmones. Que el cáncer de los pulmones es algo muy fuerte. Hace unos días conocí a una persona que me había dicho que le habían cortado la mitad de los pulmones, de un pulmón, le habían extraído la mitad de un pulmón porque estaba ya casi para morirse, entonces la única solución era que le cortaran la mitad del pulmón. Eso es algo bien delicado también, amigos. Entonces, los pulmones tienen que ver con la vida, con la capacidad de vivir. La persona que padece de cáncer de pulmón es posible que sienta miedo a morir. Quizás tenga alguna situación dentro de su vida que lo haga sentir una sensación de que se está asfixiando y eso le hace temer por su vida. Este cáncer de pulmón puede aparecer después de que, por ejemplo, la persona se divorció, sufrió una separación,
si alguien que amaba falleció, el haber perdido su trabajo, que para él o para ella era algo muy, pero muy importante. Es decir, la pérdida de todo lo que le pueda significar algo importante, ¿no? De todo lo que le pueda significar como una razón de vivir, podría ser el causante para que alguien desarrolle cáncer de pulmón, ¿no? Ahora veamos el cáncer en el cuello del útero, que es muy común hoy en día, ¿no? Y el útero y el cuello del útero están vinculados con la feminidad, el hogar materno, la matriz original. Las personas que sufren esta clase de cáncer tal vez haya tenido algún conflicto que tiene que ver con la sexualidad o la relación con la madre o el rol de madre, si es que la persona ha sido mamá. Luego viene el cáncer en el cuello uterino, que está muy ligado a los principios del hogar nutricio, a las actitudes y los comportamientos, ¿no? Con relación a este, ¿no? La persona debe de tratar de mirar con otros ojos al hogar, ¿no? El hogar que le pertenece y perdonar esas heridas pasadas para así poder construir relaciones que sean mucho más sanas para el futuro, ¿no? Luego está el cáncer del estómago. Esto quiere decir que existe una situación o quizás un recuerdo de que la persona es incapaz de digerirlo, no se traga esa situación o ese recuerdo y lo vive de una manera intensa y fuerte. Puede ser que viva sintiendo rencor, dolor por algo que le hicieron y no lo ha podido superar. Entonces, hay que tomar conciencia de del porqué de esto, ¿no? De esta situación y ver qué aprendizaje puedes sacar de todo esto, porque hay que recordar que de cada situación siempre se aprende algo. Hay que soltar el dolor, la ira, el rencor y cambiarlo por entendimiento, por aceptación y perdón. Así puedes sentirte mejor, ¿no? Y quizás hasta superar la enfermedad, porque estás eligiendo cambiar la emoción, estás eligiendo cambiar ese sentimiento de dolor, de angustia, de tristeza, por una situación, por un pensamiento de bienestar, de tranquilidad. Cuando uno está tranquilo con uno mismo, las emociones cambian. Si tus pensamientos cambian, tus emociones van a cambiar. Nosotros, lo que pensamos, la manera como pensamos, la manera como vemos la vida, eso es lo que vamos a tener en nuestra vida. Tú ves la vida con el color con que tú quieres teñirla. Si tú tiñes la vida con un color oscuro, eso es lo que vas a tener, oscuridad en tu vida, negativismo, cosas en tu contra. Pero si tú tiñes la vida con un color de blanco, con un color bonito, con un color de brillo, eso es lo que vas a tener en tu vida, porque va a haber positivismo y vas a ver las cosas de otra manera. Entonces tú creas tu vida con tus pensamientos, pero esos pensamientos obviamente tú los tienes porque fueron elaborados, por decirlo de alguna manera, de tu infancia, de todo lo que tú viste, de todo lo que tú sentiste, de todo lo que tú escuchaste a tus padres, a tus maestros, a tus hermanos, a la iglesia, la parte social, la manera como nosotros pensamos hoy el día es la forma de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos percibido en nuestra niñez. Por eso nosotros decimos, nosotros no pensamos, nos pensaron, porque pensamos a través de la forma como que pensaba mamá, como pensaba papá, como nos criaron. Y si hemos visto, si hemos venido de un hogar donde siempre ha habido negatividad, ha habido pobreza, siempre hemos escuchado palabras de carencia, que no tenemos, que no podemos, que no merecemos, tantas cosas negativas, eso va a ir mermando en nuestro cuerpo. Por eso es que les decía yo al principio, ¿no? Muchas veces las enfermedades como esta, como el cáncer, viene de nuestra niñez, viene de esas heridas de la infancia. Cuando no nos han dado amor, cuando no nos han valorado, cuando no nos han dado respeto como hijos, cuando no se han preocupado por nosotros, no se han ocupado de nosotros, cuando los padres han trabajado mucho, cuando tú te enteraste de que querían una niña y un niño y saliste tú mujer, eso te afectó, porque desde que estás en el vientre de tu madre, tú sabes
lo que está pasando afuera, está sintiéndolo. Entonces, es importante cambiar esa manera de pensar, esa manera de ver la vida para que evitemos tener enfermedades, evitemos tener emociones que no podamos manejarlas, porque la emoción siempre va a venir, la emoción siempre va a estar, ¿no? Si nos pasa algo, obviamente vamos a tener una emoción, pero podemos controlarla, podemos manejarla y podemos ser un poco más optimistas ante la circunstancia de lo que estamos pasando. Bueno, ahora veamos el cáncer en la lengua. Este tipo de cáncer en la lengua podría presentársele, por ejemplo, a una persona que siente profundo sentimiento de desesperación, ¿no? De desesperación, significando que la persona ya no tiene ese gusto por la vida, manteniendo esa emoción guardada, no manifestada. También este tipo de cáncer tiene que ver con las personas que tienen problemas con el alcohol y el tabaco. No son más que la extensión de los sentimientos que vive la persona por el alcoholismo. Es decir, quiere escapar de su realidad, porque cuando tú tienes una adicción es porque tú quieres escapar de lo que estás viviendo, de lo que te pasa cada día de tu vida. Quieres escapar de la realidad. Y de ahora, si la persona fuma, quiere decir que la persona crea una pantalla a las emociones que no desea ver y lo ensombrece con el humo. Fíjense que la lengua se busca, eh, con la lengua se busca el alimento, ¿no? Para poder masticarlo. Al tener cáncer en la lengua, habría que preguntarse en sentido figurativo si eres capaz de tomar el trozo de alimento, ver lo que deseas alcanzar como algo necesario para ti, que podría ser, por ejemplo, un trabajo, una relación nueva, lo que sea. Ahora veamos qué pasa con el cáncer en la laringe. Esto es un tumor en las paredes de la laringe y significa una gran necesidad de expresar, sentir una pena interior. Quisieras llorar esa pena, pero tienes miedo de expresarlo. ¿Qué es lo que te perturba en la vida? Quizás hay alguien o alguna circunstancia que no te deja expresarte como tú quisieras. Quizás sientes que no te respetan por lo que eres y mejor te callas porque piensas que no tiene ningún sentido que hables. ¿Para qué hablar? Pero amigos, es necesario que aprendamos a tomar el lugar que nos corresponde. Es necesario expresar, es necesario soltar, ¿no? Cuando nosotros no soltamos y guardamos, es ahí donde aparece la enfermedad. Nunca hay que callarse, porque el callarse hace que nos sintamos reprimidos, y luego llegan las consecuencias. Y las consecuencias son las enfermedades. Y no solamente enfermedades físicas, sino también enfermedades emocionales. Así que ojo con eso. Ahora veamos el cáncer de testículos. El cáncer del testículo sabemos que en los testículos se producen los espermatozoides que sirven para la reproducción. Hay que chequear si la persona que tiene este tipo de cáncer tiene un sentimiento de dolor por la pérdida de un hijo o algo que le haya pasado en la vida que era tan importante, ¿no? Al igual que un hijo. Puede ser un aborto, puede ser una pérdida por enfermedad o por un accidente intempestivo, o quizás uno de sus hijos se marchó y nunca más lo volvió a ver. También podría ser por alguna pérdida económica, financiera. Quizás la persona perdió su empresa, su negocio, que lo consideraba como su bebé, como su hijo, o perdió una herencia, perdió su dinero. Entonces hay que tomar conciencia de la situación, de esos sentimientos. ¿Qué está sintiendo, no? ¿Qué le está pasando? Hay que aceptar lo que pasó y ayudarse a curar las heridas con aceptación y dejar de mirar y dejar de quedarse en el pasado. Más bien, lo que hay que hacer es mirar el hoy, el presente e ir hacia adelante. Veamos el cáncer de colon, ¿no? La persona está viviendo una búsqueda continua de satisfacción y placeres, busca deseos materiales sumados a los diferentes estados emocionales y físicos y mentales que pudiera estar viviendo. La ansiedad, la angustia, el deseo de llegar a la excelencia son las razones de un desorden alimenticio. Y no tengo alegría, no me siento satisfecho con mi vida, busco la comida para aplacar mi dolor. Estas personas necesitan abrirse a la vida, a las alegrías, expresar sus emociones que lógicamente son parte de su vida y soltar.
Simplemente hay que soltar. Luego está el cáncer de pecho. Los pechos representan la feminidad y la maternidad. Este tipo de cáncer nos muestra ciertas actitudes y pensamientos que están muy arraigados desde la infancia. La mujer, al haber tomado parte de esta sociedad, tiene dos funciones que son importantes para ella, el de cumplir en su vida de madre y cumplir en su vida como profesional. Y puede sentir dificultad de poder expresar sus sentimientos y encontrar un equilibrio entre esos dos papeles, ¿no? Hay muchas mujeres que se truncan porque quieren ejercer y luego son madres y tienen que elegir qué rol harán. Se ha descubierto, ¿no?, que el cáncer del pecho viene generalmente de un gran sentimiento de culpabilidad cuando se presenta un conflicto interno entre las creencias y las emociones, entre ser mamá y ser mujer. La mujer se siente muy culpable por no cumplir totalmente su rol de mamá y no se siente merecedora de tener y cuidar de un bien tan preciado como es un hijo, y podría presentarse el cáncer de mama como una forma de autocastigarse. Cuando la persona, escuchen esto, cuando la persona se juzga de manera ruda, se llena de rabia, de creencias y pensamientos negativos, se siente fracasada. La persona siente que está viviendo un conflicto tanto a nivel suyo como a nivel de alguien más, que tiene que ver con su espacio, con su nido. A menudo con los hijos, o quizás alguien que se le considera como un hijo, ¿no? O se le ve como a un hijo también. Puede ser una madre enferma, puede ser la pareja, puede ser el hermano, el sentir estrés también, ¿no? Con relación a la supervivencia de un hijo. Querer que su nido, que su hogar no se derrumbe. El cáncer en el pecho derecho, por ejemplo, tiene que ver con la voluntad, lo racional y lo masculino. Tiene que ver con la responsabilidad como la cabeza de familia que soy, ¿no? Con lo que se espera de mí, con el apoyo y la contención que doy en mi hogar. La persona decide asumir el papel masculino en su vida familiar, es decir, afronta todo lo que fuera la parte masculina de la casa, y también el miedo al rechazo, ¿no? De algún miembro masculino importante en su vida, ¿no? Ahora el cáncer de pecho izquierdo, este lado izquierdo simboliza la intuición, la parte afectiva, lo femenino. Tiene que ver con la no expresión de las emociones y los sentimientos, el conflicto entre ser madre o ser mujer, la dependencia afectiva con algún miembro de su clan familiar, incluyendo los hijos, o también con la negación femenina, ¿no? Y las pérdidas emocionales importantes. Amigos, las personas que sufren de cáncer muchas veces les cuesta perdonarse a sí mismos por haber vivido teniendo esos pensamientos de repente de odio, de venganza, de rabia, de frustración. Y si te quieres liberar del dolor, necesitas perdonar. Hay que perdonar a ese niño herido que vive dentro de cada uno de nosotros, que vivió en silencio, sintiendo dolor, sintiendo desolación, sintiendo tristeza, incomprensión, rencor. Hay que perdonar a ese niño que sintió miedo, que no sintió apoyo por nadie, que no tuvo quien lo escuchara y entendiera. Solamente hay que perdonar. Y si tú perdonas, vas a sentir un gran alivio. Todos, absolutamente todos, tenemos historias tristes en nuestras vidas, historias duras, crueles, pero son historias del pasado, que si las recuerdas todo el tiempo, no tendrás un presente, jamás. Estarás atorado en el pasado, en ese pasado nefasto que te puede crear una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Cuida tu salud, cuida tu vida y deja atrás lo que ya no vale más. ¿Quieres avanzar en tu vida y vivir en plenitud y paz? Despréndete de esos recuerdos que solo son recuerdos y nada más. Yo, amigos, deseo que este tema les ayude, les aclare un poco más lo que son las emociones relacionadas a esta enfermedad. Y realmente hay que tomar conciencia de para qué recordar el pasado, para qué vivir el pasado, si ya no podemos hacer nada con él. Solo resta vivir el hoy, el día a día, el presente. Porque está comprobado, según la filosofía budista, la, que el 90% de las personas vivimos tristes
porque estamos o en el pasado o en el futuro. Y solamente el 10% viven bien, viven felices porque están en el presente. Entonces aprendamos a vivir en el presente y dejemos el pasado, que es depresión, y dejemos el futuro, que es ansiedad, y quedémonos con el hoy, con el día a día, para avanzar nuestra vida como merecemos y para vivir nuestra vida como merecemos. Eva Ramírez, me siento muy desesperanzada. ¿Por qué, Eva? ¿Qué te pasa? También yo tendría yo metástasis. Oh, ok. Bueno, puedes escribirme a más 1-415-240-5042, Eva, y podemos conversar, ¿ok? Virginia, hola, buenas noches desde Andalucía. Hola, Virginia, muchas gracias por estar aquí. Bueno, amigos, espero que este tema les sirva, como les decía. Gracias por su compañía, gracias por verme, y quiero ofrecerles mis servicios si están pasando por alguna situación de dolor, de rabia que no te permite perdonar. Con gusto yo puedo ayudarte haciendo un coaching. Puedes aprender a perdonar y puedes aprender a cambiar esos pensamientos, a reprogramar tu mente y reprogramar esos pensamientos que no te dejan vivir libre. Te aseguro que con las técnicas de programación neurolingüística, tus pensamientos y tu forma de ver la vida cambiarán. Y te lo digo porque yo comencé todo este viaje conociendo la PNL y mi vida cambió radicalmente. Nunca es tarde para mejorar. Si deseas trabajar tu árbol genealógico, podemos también trabajar tu árbol genealógico. Si tú ves que las historias de tu bisabuela, de tu abuela, de tu madre se vienen repitiendo en tu vida, si te has dado cuenta que tienes la misma enfermedad que tu madre y tu abuela, ¿no? Si tu marido de repente te trata mal como tu abuelo trataba a tu abuela, si tu hijo siente rabia por ti y tú no le has hecho nada, no sabes por qué, de dónde viene eso, ¿no? Si tú sientes malestar con tu padre, es una cosa que de repente no te das cuenta, que no lo ves y que no sabes de dónde viene, pero es un recuerdo que viene de la infancia, un recuerdo inconsciente, es un reclamo inconsciente, hay un juicio y tú no sabes el por qué. Tú no sabes por qué lo tratas mal a tu papá inconscientemente. Y eso viene de la infancia, de un juicio, de un recuerdo. Y no sabes cómo hacer. No sabes, de repente ni siquiera te acuerdas qué pasó o qué te hizo. O de repente no te hizo nada. Pero viene de ahí atrás. Entonces hay que buscar de dónde viene esa situación. ¿Qué pasó allí? Si, por ejemplo, en tu familia también hay casos de violación, tus hermanos no pueden tener hijos, no pueden tener descendencia, o todos los hijos son mujeres, o todos los hijos son hombres. De repente en el árbol pasó algo muy fuerte para las mujeres de ese árbol de años atrás, y una de esas personas decidió que en ese árbol ya no iba a haber más hijas mujeres, por ese sufrimiento que hubo. Entonces ahora en tu árbol, en tu vida actual, no hay hijas mujeres, solamente hay hijos hombres. Entonces hay que ver quién fue la persona la que causó esa situación en tu árbol actual, ¿no? Si hay casos de asesinatos, si hay casos de accidentes terribles, de robos, de asaltos, de suicidios, de maltrato psicológico, si has puesto un negocio y de la noche a la mañana empezó a irte mal, hay que chequear si algún ancestro puso algún negocio de repente a la misma edad tuya o a una edad similar, cercana a la tuya, ¿y qué pasó con su negocio? Todas las historias se repiten, vivimos la biología de todos ellos. Ellos no están vivos, pero viven en cada uno de nosotros, viven dentro de ti, porque llevamos sus genes, su biología en nuestro ADN, en nuestras células, desde que somos un pequeñito embrión en formación. Ya hemos recibido la información biológica de cada uno de ellos. Es por eso que repetimos y repetimos lo mismo, porque ellos vivieron repetimos lo mismo de todo lo que ellos vivieron, lo mismo que ellos vivieron. Entonces, cuando trabajamos el árbol genealógico, chequeamos con quién, ¿no? Con quién tú eres afín, con qué persona te pasó su historia. Descubrimos qué persona te pasó su historia, te pasó su programa de vida.
porque tú fuiste la elegida para que tú repares esa historia, que esa persona de repente murió, se fue y no pudo solucionar, no pudo reparar. Entonces te escoge a ti para que tú repares esa historia a tu manera, a tu forma. Entonces, y si tú no sanas esa situación, tus próximas generaciones van a volver a vivir lo mismo, pero a su manera. Es decir, tus hijos, tus nietos van a repetir esas historias. Entonces, para que ellos no repitan esas historias, hay que trabajar el árbol genealógico y entender todo esto a nivel emocional. Todo esto es para poder sanar y perdonar sin juzgar, solo con amor. Esto no se entiende con el cerebro, no se entiende con el 5% del cerebro. Esto se entiende con el 95% del cerebro, que es el inconsciente. Se entiende con el amor, con las emociones. Entonces hay que trabajar. No, ustedes no se imaginan lo maravilloso que es trabajar el árbol genealógico y poder sanar y poder entender con técnicas que hacemos de programación neurolingüística, de biodescodificación, con meditación, con muchas cosas que hacemos, con hipnosis. Muchas cosas hacemos para poder descubrir, para poder sanar, para poder liberarnos, para poder descansar ese corazón, esa alma. Llámame, no pierdes nada, te doy información, si te agrada, si crees que puedo darte la mano, con mucho gusto, yo te doy todas las herramientas, tú vas a hacer el trabajo porque yo no sano a nadie, simplemente ayudo y la persona es la que se sana, la persona es la que mejora, la persona es la que cambia. Yo tengo muchos testimonios en YouTube, tengo muchos testimonios en mi fanpage, puedes buscar mis redes sociales y ahí los puedes ver. Márcame a más 1-415-240-5042, más 1-415-240-5042. Aquí estaré esperando que te animes a preguntar sin ningún compromiso, yo te voy a responder. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, gracias, gracias por haberme visto el día de hoy. Por favor, sean felices, amen intensamente, cuiden a la madre tierra, protejan a los animales. Si no les gustan, por favor, no los maltraten. Ellos son creación de Dios también, igual que nosotros. Sean empáticos y recuerden que la vida es bella, que hay que fluir con ella y que lo mejor está por venir. Un abrazo, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Gracias.